El impostor. Imagina vivir con un familiar, amigo o pareja durante un tiempo y que luego te des cuenta que era un clon, idéntico al real, que se hizo pasar por esa persona de confianza y que compartiste no solo con un falso conocido, sino con un ser no humano. Dan escalofríos, tan solo pensarlo. La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo, que une varios países, Brasil, Colombia, Perú y otros de Sudamérica. Fue en uno de estos lugares que un grupo de militares tuvo un encuentro con una criatura desconocida. Este caso no es solo inexplicable, sino que describe la presencia de seres que conviven con nosotros desde hace mucho tiempo. La historia que está por escuchar podría pasarle a cualquiera, incluso podría pasarte a ti. Esta experiencia le sucedió a un grupo de soldados de las fuerzas militares peruanas. Gabriel es el nombre de uno de ellos y es quien hizo pública esta increíble experiencia. Gabriel y su unidad llevaban conviviendo durante 1 año y medio en la base ubicada en Aucayacu, en Tingo María. Un día volvían a la base, luego de una exitosa incursión de operaciones en el río Guayaga. Su unidad es principalmente de Lima, la capital de Perú, pero algunos de sus compañeros iban a Lima desde otras ciudades para formar parte de las fuerzas militares. Por lo que en su unidad también habían personas de diferentes regiones. A este grupo de militares le dieron 1 semana de descanso al culminar sus labores y uno de ellos sugirió ir todos juntos a su casa para pasar los días con comida y un lugar donde dormir. Ya que contaba con terrenos lo suficientemente grandes y espaciosos como para pasar un buen rato. Como este soldado vivía en Uchiza, en la región de San Martín, decidieron acudir, ya que les quedaba relativamente cerca. Este grupo de militares emprendieron su camino a las tierras del soldado de nombre Franklin Pacaya y al llegar, lo inexplicable sucede. Los padres y demás familiares del soldado lo ven parado en la puerta de la casa y su padre, sorprendido por su presencia, le preguntó que cómo era posible que esté ahí si se acababa de ir el día anterior. Franklin y sus compañeros se quedaron sorprendidos ante lo dicho por el señor. La familia del soldado les revela a los militares que desde hace 3 semanas, Franklin o alguien idéntico a él había regresado a su hogar. Sin embargo, no se quedaba con su familia. Este doble al que todos pensaban que era Franklin, permanecía en las chacras o fincas rurales, pequeñas, al interior de la selva, cosechando alimentos, y cada 3 o 4 días, volvía a la casa de sus supuestos padres, a compartir comida con ellos, y quedarse a almorzar para conversar en familia. El padre le indica a su verdadero hijo que cuando este doble regresa, viene desde un sendero en específico y trae pescado, carne, yuca, plátanos, entre otros alimentos, cargados en un costal en la espalda. La familia y los militares no podían creer lo que sucedía. Alguien o algo duplicó a Franklin durante varios días sin que nadie se diera cuenta. Es evidente que no era simplemente alguien parecido, ya que los mismos padres reconocían que este ser era idéntico físicamente a su hijo y también en su personalidad, incluidos sus recuerdos familiares. El teniente de la unidad toma la decisión de emplear un plan de emboscada junto a los demás soldados. Todos contaban con sus instrumentos de batalla, ya que ciertos sectores de la selva son peligrosos. Es por eso que se trasladaron a ese lugar con sus armamentos. Esperaron durante algunos días hasta que el impostor volviera de los terrenos en el interior de la selva, y así exigirle explicaciones. Este impostor aparecía cada 3 o 4 días para traer alimentos. Así que pasaron 3 días, y a las 7 a.m. del 4.º día, la familia da aviso a los soldados de que el impostor se aproxima desde el mismo sendero indicado por el padre.
Gabriel, quien compartió esta experiencia y que era uno de los soldados presentes, en ese momento no podía creer lo que veía. Una persona exactamente igual a su compañero Franklin venía del sendero de la selva. Mismo rostro, mismo tamaño, misma contextura, incluso mismo caminar. La única pequeña diferencia era que el impostor contaba con el cabello un poco más largo, mientras que el soldado tenía corte militar. El padre del verdadero soldado se encontraba fuera de la casa, mientras que la unidad estaba en posición. Al llegar, este ser puso los alimentos delante de su supuesto padre y dijo: «Buenos días, papá. Esto te traje». Inmediatamente el verdadero Franklin sale y le dice: «¿Quién eres tú?», quedándose sorprendido de verse literalmente en un espejo. Pero siguiendo con los reclamos sobre por qué esta supuesta persona suplanta su identidad. Enseguida el duplicado cambió de semblante y simplemente pasó a tener un rostro y mirada frío, y sin decir ninguna palabra se dio media vuelta y empezó a caminar por el sendero de regreso al monte en la selva. La unidad de soldados empieza a comunicarse por señas y salen de la casa siguiendo al verdadero Franklin en persecución de este ser duplicado. Pero las cosas se ponen aún mucho más extrañas, aparentemente, es decir, avanzaba caminando a paso acelerado, pero de alguna forma logró superar en velocidad a la unidad de soldados. Al llegar al monte e ingresar, Gabriel explica que si bien es cierto, eso es parte de la selva, es posible ver a distancia, ya que no está totalmente copado de árboles. De pronto, una densa niebla empieza a salir de la vegetación, justo donde el duplicado se encontraba, haciendo que se logre esconder y desaparecer en segundos. El teniente de la unidad logra alcanzar a Franklin, luego de que su duplicado desapareció en una inexplicable neblina. Cuando de repente, e inexplicablemente, un gigantesco tronco es lanzado desde una formación de árboles y cae como proyectil donde ellos se encontraban. Franklin y el teniente logran saltar para esquivarlo, y los otros miembros de la unidad abren fuego hacia el monte, árboles y neblina que los rodeaba. Pero no lograron darle a nada, porque en realidad se encontraban solos. El teniente da la señal de detener el fuego, y todos se reponen de este supuesto ataque. Luego de la persecución, y seguido a esto, se puede escuchar un grito desde el monte. Cuando logran ver el tronco, se dan cuenta que era de más de 3,5 metros de largo y de un gran grosor. Que una persona sola pueda cargar un tronco así es improbable. Que una y más personas logren lanzarlo como un proyectil es imposible. ¿Qué fue el grito que provenía desde el monte? Este ser duplicado, al verse expuesto, mostraba su verdadera naturaleza. La respuesta a lo que sería esta criatura viene a continuación, pero queda en ti, creerlo o no. Franklin regresa a su casa, junto a su unidad, donde sus padres y su familia lo esperaban. Los militares preguntan a los padres del soldado si en el terreno alguien practicaba magia negra o si eventos extraños han sucedido antes de la llegada del duplicado. El padre de Franklin responde que quien convivió con ellos por 3 semanas y a lo que los soldados se enfrentaron era un Chuyachaki. Esta entidad es conocida en el folclore de la Amazonia peruana. Es un ser elemental, protector de la selva. Su forma real es como la de un duende de estatura de medio metro, anciano, una de sus piernas es normal, mientras que la otra es una pezuña de cabra. Algunos lo han visto, portando una capa y un bastón. Este ser habita entre los árboles y tiene la habilidad de cambiar de forma. Toma la apariencia de una persona cercana a la que tú conoces y usa señas para captar tu atención y hacerte ingresar a la selva para que así te pierdas en ella. Lo extraño de este encuentro es que en este hecho, la criatura no hizo que la familia del soldado Franklin
acuda a la selva. No buscó hacerlos perder en la profundidad de la Amazonia, solo convivió con ellos por un tiempo. Estas personas, sin saber, estuvieron cara a cara con un ser que no es humano. Recuerda, cuando viajes a la selva y misteriosamente alguien que conozca aparezca entre la vegetación, no te confíes, puede que no sea en realidad esa persona que conoces y sea un Chuyachaki, un ser elemental de la selva, y quizás te vea como un intruso. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.